Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a una sesión más de Pensamiento Matemático número 3. En esta ocasión hablaremos sobre las funciones trigonométricas. Como siempre es un placer estar con ustedes. Doy inicio a la presentación. Su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Funciones trigonométricas. Se definen, como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. Las funciones trigonométricas son funciones cuyos valores son extensiones del concepto de razón trigonométrica en un triángulo rectángulo, trazado dentro de un círculo unitario. Quiere decir que, en otras y pocas palabras, las funciones se van a determinar primero teniendo como base un triángulo rectángulo, pero este mismo va a ser trazado dentro de un círculo unitario. Por eso, si revisamos la imagen, partimos del círculo, del triángulo rectángulo, para determinar las diferentes funciones trigonométricas. ¿Cuáles son esas funciones trigonométricas? Bueno, muy seguramente ustedes ya las conocen: es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Una función trigonométrica es una relación de correspondencia entre dos variables, una dependiente y otra independiente, donde el valor de la variable dependiente se denota por la letra y o fx, función de x. Por ello, las funciones trigonométricas se definen de la siguiente manera. Y tenemos aquí, la primera parte va a ser la función. En este caso, recordemos que puede ser fx o simplemente la letra y. Es igual a, en este caso tenemos la razón trigonométrica. La razón trigonométrica está en función justamente de las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, etcétera. Después tenemos a los argumentos, que en este caso están denotados por bx más c, más d, que son los parámetros. Pero aquí cabe señalar que los argumentos, en ellos normalmente se utilizan a los radianes al estar enfocados justamente al tener como base a la circunferencia. Función seno. Vamos a entrar ya con las funciones trigonométricas. Esta es la primera función, función seno. Se traza un triángulo rectángulo dentro de un círculo unitario, como lo podemos observar en la imagen. Entonces, trazamos el triángulo rectángulo, obviamente partiendo del centro hacia la circunferencia. Por lo tanto, a partir del triángulo rectángulo que se forma, que en este caso es BCO, observemos, se puede definir la razón trigonométrica. ¿Cómo quedaría la función de seno considerando el triángulo rectángulo BCO? Sería seno del ángulo, observen dónde se encuentra el ángulo, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, debemos hacer alusión a que seno equivale a decir que al cateto adyacente. Entonces, seno, al ser cateto adyacente, vamos a utilizar cateto opuesto sobre hipotenusa. Traducido justamente al triángulo rectángulo que se está formando, seno del ángulo es igual a el cateto opuesto equivale al segmento BC, mientras que la hipotenusa equivale al segmento OB. Por lo tanto, el segmento BC sobre el segmento OB. Considerando lo anterior, es decir, que seno del ángulo es igual al segmento BC sobre el segmento OB, recordemos, pueden observar la imagen, cuáles son esos segmentos que estamos analizando ahí. Considerando lo anterior, como el segmento OB equivale al radio y es igual a 1, observen la imagen, entonces quedaría la expresión seno del ángulo indicado es igual al segmento BC sobre 1. Por lo tanto, se puede decir que el seno del ángulo es igual al segmento de la recta BC. Por lo tanto, para encontrar el seno del ángulo, tendremos que considerar al segmento BC. Esa es la clave de la función seno. Lo que estamos haciendo con la función seno es justamente enfocarnos a este segmento BC. Con ayuda de una calculadora científica, vamos a elaborar la siguiente tabla. Entonces, observemos. Tenemos diferentes grados y vamos a encontrar la función de seno. Únicamente en la calculadora pondremos 10 y le vamos a encontrar el seno a cada uno de los grados: 10, 25, 30, 45, 60, 80, 90. Los resultados serían, váyanlo haciendo y comparen los resultados: 0.1736, 0.4226, 0.5, 0.7071, 0.866, 0.948 y 1, respectivamente, según los ángulos
indicados. Cabe señalar que en la calculadora no es necesario que pongan la tecla de grados, únicamente ponen los valores 10, 20, 30, etcétera, y la función que corresponde, en este caso la función seno. Ahora bien, una vez que tenemos estos valores, insisto, compruébenlos. La tabla de valores la podemos localizar en el plano cartesiano y trazaremos o podemos trazar una gráfica asociada al círculo unitario. Es decir, si nosotros en este caso tenemos aquí la marca de los 10 grados, si aquí está la marca de los 10 grados, observemos cómo coincide dentro de una gráfica donde en la parte de abajo, es decir, en el eje X, vamos a considerar los grados, observen, y aquí tenemos 10 grados, que equivale a un 0.1736, que estaría ubicado exactamente en esta posición. Seguimos, los 25 grados, que sería nuestro dato número 2, con un ángulo aquí ahora de 25 grados, equivale a un 0.4226, que estaría ubicado en esta posición. Y así seguimos sucesivamente hasta los 90 grados, que está en esta posición, que obviamente sería todo este ángulo, el ángulo recto, que equivale a 1, que estaría ubicado en la cima, equivale a 1. Por lo tanto, la función de seno, repito, en este paso lo que hicimos fue trazamos la gráfica y la asociamos al círculo unitario. Trazando obviamente cada uno de los ángulos en el círculo unitario, prolongamos la línea, en este caso una recta completamente horizontal, hasta encontrar los valores predeterminados que se crucen tanto los grados como el valor que calculamos en cada una de las funciones de seno. Debido a que el máximo valor del cateto opuesto es 1, si el ángulo sigue creciendo, los valores de la razón seno se irán repitiendo, pero el signo de la función seno varía su signo de acuerdo al cuadrante en el que se calcule. Quiere decir entonces que la función seno es completamente cíclica, se va a ir repitiendo. Observemos, cuadrante 1 para la función seno es positivo, lo mismo que el cuadrante 2. Sin embargo, el cuadrante 3 y el cuadrante 4 son negativos. Entonces tenemos las consideraciones de que para ángulos menores a 180 se utiliza el signo positivo, mientras que para ángulos mayores a 180 se utiliza el signo negativo. Ejemplo, seno de 20 es igual a 0.3420. Sin embargo, el seno de 200 es igual a menos 0.3420. Con esto, ¿qué les quiero demostrar? Que es completamente cíclico. Si se dan cuenta, el resultado es el mismo, solamente que el primero es positivo y el segundo es negativo. ¿Por qué el segundo es negativo? Porque 200 grados caería en el cuadrante número 3 y al cuadrante número 3 le corresponde un signo negativo. Esta sería la función seno. Función coseno. Se traza de igual manera el triángulo rectángulo dentro del círculo unitario. A partir del triángulo formado BCO se puede definir la razón trigonométrica. En este caso, coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, debido a que el coseno se va a relacionar con el cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Considerando los segmentos que se están tomando del triángulo rectángulo, coseno del ángulo es igual a, el cateto adyacente sería el segmento OC sobre la hipotenusa, que sería el segmento OB. Considerando lo anterior, esto que les acabo de decir, observen la figura, coseno del ángulo es igual al segmento OC sobre el segmento OB. Entonces, como el segmento OB equivale al radio, quiere decir que es igual a 1. Por lo tanto, el coseno del ángulo sería igual al segmento OC sobre 1. Si seguimos simplificando, tenemos que el coseno del ángulo es igual al segmento OC. Quiere decir entonces que ahora la función coseno está denotada por el segmento que se forma en esta, para el segmento OC. Ahora bien, para realizar como tarea de la función coseno, con ayuda de una calculadora científica, contempla la siguiente tabla de valores. Van a considerar 10, 25, 30, 45, 60, 80, 90. Y aplica los resultados de la tabla anterior dentro del plano cartesiano y traza la gráfica asociada al círculo unitario
como se realizó en la función de seno. Aquí les dejo la imagen de cómo lo hicimos con la función seno. Entonces, esta misma parte, la gráfica, el círculo unitario y sus ángulos, los van a trazar, pero ahora con los datos que les arroje esta tabla respecto a la función coseno. Entonces, van a tomar su calculadora y van a encontrar el coseno de 10, de 25, de 30, de 45, de 60, 80, 90 y van a hacer el ejemplo del círculo y la gráfica, así como lo hicimos en la función seno. Continuando con la función seno, debido a que el máximo valor del cateto adyacente es 1, si el ángulo sigue creciendo, los valores de la razón coseno se irán repitiendo, pero el signo de la función coseno varía de acuerdo al cuadrante donde se calcule. Observemos, cuadrante 1 positivo, sin embargo el cuadrante 2 va a ser negativo, al igual que el cuadrante 3, mientras que el cuadrante 4 es positivo. Y aquí tenemos entonces que para los ángulos menores a 90 se utiliza el signo positivo. Para los ángulos mayores a 90, pero menores a 270, se utiliza el signo negativo, mientras que para los ángulos mayores a 270 se utiliza el signo positivo. Ejemplo, coseno de 20, 0.996. Coseno de 200 es igual a menos 0.9396. Por lo tanto, observamos que la función seno vuelve a ser cíclica, se vuelven a repetir los valores, pero en este caso hay que hacer alusión a los cuadrantes para determinar el signo si va a ser positivo o negativo. Cambiamos de función, función tangente. Se traza un triángulo rectángulo dentro del círculo unitario. Sin embargo, ahora observemos que el triángulo rectángulo está saliendo, está escapando. Observen el segmento AB, está escapando de la circunferencia. Por lo tanto, ¿por qué escapa de la circunferencia? ¿Por qué no se queda el triángulo rectángulo dentro de la circunferencia? Bueno, eso se debe a que recordemos que, por definición, una tangente es la recta que toca la circunferencia sin entrar a ella. Entonces, debo de hacer un triángulo rectángulo, pero partiendo de una tangente. Por eso es que está saliendo de este círculo unitario. Considerando lo anterior, entonces, a partir del triángulo BAO, ahora estamos cambiando, aquí antes habíamos utilizado la letra C, ahora utilizamos la letra A, porque es otra línea que ya sale del círculo. A partir del triángulo rectángulo BAO, se puede definir la razón trigonométrica. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recordemos que en este caso estamos haciendo referencia a la hipotenusa. Por lo tanto, tangente del ángulo es igual al segmento AB sobre el segmento OA. Considerando esto, que la tangente del ángulo es igual al segmento AB sobre el segmento OA, observen la figura qué segmento estamos analizando. Como el segmento OA equivale al radio y es igual a 1, entonces la tangente del ángulo es igual al segmento AB sobre 1. Por lo tanto, la tangente del ángulo es igual al segmento AB. Quiere decir entonces que lo que estamos analizando con la función tangente es esta línea, pero esta línea que a diferencia de las otras funciones no se está quedando dentro de la circunferencia o del círculo unitario, sino que está saliendo. Entonces, este es el segmento que estamos analizando con la función tangente. Recordemos que la distancia del cateto opuesto al ángulo va a ser lo que vamos a analizar con esta función. Entonces, cuando el valor del ángulo es mayor a los 90 grados, los valores de la función se vuelven cíclicos, al igual que las demás. Sin embargo, sus signos cambian de la siguiente manera. Observemos, cuadrante 1 positivo, cuadrante 2 negativo, cuadrante 3 positivo, cuadrante 4 negativo, lo cual quiere decir que para ángulos mayores a 90, pero menores a 180, se utiliza un signo negativo. Para ángulos menores a 90, el positivo. Para ángulos mayores a 180, pero menores a 270, el signo positivo. Y para ángulos mayores a 270, pero menores a 360, se utiliza el signo negativo. Es decir, del cuadrante 1 al 4 sería más, menos, más, menos. Ejemplo, como el que aparece en la parte inferior izquierda, tangente de 20, 0.3639. Tangente de 200, 0.3639. De nuevo, los resultados vuelven a ser cíclicos,
solamente hacemos alusión al cuadrante en el que se encuentra para utilizar el signo. Por lo tanto, 20 grados cuadrante 1 es positivo, 200 grados es cuadrante 3, en este caso signo, también positivo. Bien, de mi parte ha sido todo. Les dejo una frase. La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cosas, cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles. René Descartes, ha sido un placer como siempre estar con ustedes. Les deseo lo mejor y que tengan una excelente semana. Su servidor, Emanuel Rodríguez Cuevas, de Pensamiento Matemático número 3. Hasta luego.